¿Qué tal amigos? Soy Michael Kamali, también conocido como Dr. Gaines, y esta es su guía completa para todo lo que necesitan entender sobre el press de banca y su anatomía subyacente, para que sepan cómo maximizar este ejercicio de manera adecuada, segura y efectiva, junto con todas sus variaciones para lograr sus objetivos de acondicionamiento físico. Primero hablaré sobre por qué es tan importante que cada levantador de pesas entienda la anatomía detrás del press de banca. Luego repasaré brevemente la forma correcta de hacer el press de banca, porque la técnica que uses realmente afecta cómo se involucran los músculos y en qué grado. Así que necesitamos estar en sintonía en ese aspecto. Después podremos profundizar en la anatomía de un press de banca estándar. Y una vez que entendamos y hayamos identificado los 8 músculos principales que se trabajan y se involucran en el movimiento del press de banca, luego analizaremos las variaciones inclinada y declinada del press de banca y cómo afectan la anatomía subyacente. Después haremos lo mismo con las variaciones de agarre ancho y cerrado del press de banca y cómo afectan la musculatura subyacente. Y he incluido marcas de tiempo clave abajo para que puedas regresar y revisar o saltar a cualquier sección que te guste. Y si en algún momento encuentras valioso el contenido de este video, te agradecería que le des like y me hagas saber qué te gustó en la sección de comentarios abajo. El press de banca es el ejercicio de entrenamiento con resistencia más comúnmente utilizado para trabajar la parte superior del cuerpo. Sin embargo, para que puedas aprovechar al máximo el press de banca y usarlo de manera efectiva para ganar tanto tamaño como fuerza y evitar lesionarte en el proceso, es absolutamente esencial que entiendas la base anatómica del ejercicio. Y no solo entender qué músculos se están trabajando, sino exactamente cómo y por qué se están trabajando. Y hay varias razones por las que eso es importante, pero voy a resaltar solo las 3 principales. Número 1. Si tienes un entendimiento profundo de la anatomía detrás del ejercicio, entonces puedes decidir qué ajustes, modificaciones y variaciones quieres hacer para cambiar la carga y los ángulos de resistencia y así enfocarte en las áreas clave que quieres trabajar. Por ejemplo, en mi programa de pecho de la serie de hipertrofia, he utilizado mi conocimiento de la anatomía subyacente para incluir e incorporar más de 40 variaciones diferentes del press de banca en el programa. Y cada una de ellas trabaja los músculos objetivo de diferentes maneras y tiene sus propios beneficios clave. Y una vez que entiendes la ciencia detrás del movimiento por ti mismo, entonces no tienes que confiar solamente en lo que alguna persona en el gimnasio te dijo que es efectivo o incluso en lo que solo algún tipo en YouTube te dijo. Tendrás una comprensión completa por tu cuenta y sabrás exactamente lo que necesitas hacer para obtener los resultados que deseas. Número 2. Si entiendes la anatomía detrás del ejercicio, entonces si tu objetivo es aumentar tu fuerza en el press de banca, sabrás exactamente qué músculos debes trabajar y cómo hacerlo. Contrario a lo que muchas personas creen y enseñan, no solo mejoras en el press de banca simplemente haciendo press de banca. Podrás volverte más fuerte mucho más rápido y de manera más eficiente si, además de hacer press de banca, identificas, aíslas y fortaleces cada uno de los músculos involucrados por separado, especialmente aquellos que pueden ser un punto débil específico para ti. Y 3. Como mencioné antes, si entiendes la anatomía detrás del ejercicio, entonces serás mucho más capaz de realizar el press de banca sin arriesgarte a una lesión significativa, lo cual es extremadamente común en quienes empiezan a levantar mucho peso en el press de banca sin ese conocimiento y comprensión. Pero antes de profundizar en la anatomía, primero necesitamos especificar cuál es la forma correcta de hacer el press de banca. Porque, de nuevo, la técnica que uses, incluso pequeñas diferencias, puede tener efectos significativos en qué músculos se están trabajando y en qué medida. Y es importante señalar que vamos a usar una barra con un banco plano y un agarre estándar como nuestro ejemplo. Ahora, en uno de mis próximos videos, haré una comparación completa entre el press de banca con barra y el press de banca con mancuernas, y evaluaremos ambos en varios factores para decidir cuál variante del press de banca es mejor. Y lo menciono aquí porque la anatomía subyacente del press de banca también puede cambiar significativamente dependiendo de si usas una barra o mancuernas para realizar el press. Sin embargo, como la barra se usa más comúnmente y es más fácil lesionarse con la barra si lo haces mal, la usaremos como nuestro ejemplo hoy. Ahora, literalmente hay docenas de pequeños detalles en los que puedes profundizar cuando analizas la técnica del press de banca, incluso hasta lo que hacen tus pulgares, por ejemplo. Pero como este video de hoy está enfocado en la anatomía, solo voy a resaltar brevemente los 3 principios de técnica que más afectan la anatomía subyacente. Primero, tu espalda debe estar plana contra el banco. O como mucho, ligeramente arqueada, nada de ese arqueo exagerado de la columna lumbar que ves que algunas personas hacen. Sí, puedes levantar más peso cuando arqueas la espalda de esa manera, pero no solo corres un alto riesgo de lesionar tu columna con un arco tan pronunciado,
pero también convierte efectivamente el press de banca plano en un press de banca declinado, cambiando así la anatomía involucrada y perdiendo el propósito de usar una banca plana desde el principio. Así que, a menos que seas un competidor de powerlifting y lo único que te importe sea cuánto peso estás levantando en el press de banca, mantén la espalda plana sobre la banca. El segundo punto es la separación de las manos. Ahora, no hay una forma correcta o incorrecta aquí, siempre y cuando entiendas cómo cambiar el ancho afecta la anatomía involucrada, lo cual vamos a explicar en un momento. Pero para nuestros propósitos de hoy, para estar en la misma sintonía, un agarre estándar, y cuando me refiero a un agarre estándar, será con las manos apenas un poco más abiertas que el ancho de los hombros. Ahora, esa distancia será diferente para cada persona, así que en lugar de depender solo de lo que esté marcado en la barra, una buena regla general es la siguiente. Si extiendes los brazos directamente frente a ti y luego donde tus meñiques caigan en la barra, mueve tus manos hacia afuera para que tus pulgares queden donde estaban tus meñiques. Y esa será una buena anchura estándar para ti. Por último, el consejo número 3 sobre la forma es el más importante porque es lo que más puede lastimarte si lo haces mal y es lo que más comúnmente se hace mal. Y eso es a qué parte de tu pecho bajas la barra y qué hacen tus codos. No debes, repito, no debes bajar la barra directamente a la parte superior de tu pecho. ¿Y por qué es eso? Si bajas la barra a la parte alta de tu pecho, entonces tus codos se abren hacia afuera en lo que se llama abducción del hombro. Y con una barra recta, tus hombros quedan bloqueados en lo que se llama una posición de rotación interna. Y cuando combinas la rotación interna con la abducción, efectivamente cierras el espacio subacromial y aplastas los tendones del manguito rotador que están dentro de él, entre el húmero y la escápula. Combina eso con una carga pesada en la barra y básicamente te estás buscando desgarros del manguito rotador y una docena de otras condiciones relacionadas con el pinzamiento. pero si entiendes la anatomía del hombro, puedes evitarlas muy fácilmente. Si bajas el peso hasta la parte inferior de tu pecho, entonces tus codos permanecen en un ángulo saludable en lugar de abrirse y mantienes suficiente espacio en la articulación del hombro para evitar cualquier roce o pinzamiento. Como regla, debe haber un mínimo de 25 grados de espacio entre tu brazo y la horizontal en la parte baja del press, como ves aquí. Ahora, yo dejo mucho más de 25 grados de separación, ya que de hecho me desgarré el manguito rotador precisamente por hacer press de banca de forma incorrecta en la preparatoria, antes de saber hacerlo bien, así que soy muy cuidadoso. Pero si tienes articulaciones de los hombros sanas, entonces 25 grados deberían ser suficientes. Desde este ángulo, puedes ver la trayectoria que la barra debe seguir cuando la bajas hacia tu pecho para mantener tu espacio subacromial abierto. Si estás viendo esto y ya tienes desgarros del manguito rotador u otros problemas relacionados con el pinzamiento, pondré un enlace en la descripción del video abajo donde puedes revisar un programa completo en línea. He desarrollado específicamente para cientos de personas en tu situación para ayudarte a volver a obtener resultados sin dolor. Ahora que ya tenemos la técnica correcta, echemos un vistazo más de cerca al movimiento del press de banca e identifiquemos todos los músculos que se trabajan. Y comencemos observando los movimientos del hombro. ¿Qué tiene que hacer el hombro en el press de banca? Bueno, uno de los movimientos que tiene que hacer es llevar tu brazo hacia adelante y eso se llama flexión del hombro. Entonces, ¿qué músculos están involucrados en la flexión del hombro? Bueno, para poder jalar el hombro hacia adelante, un músculo tendría que insertarse en el húmero y luego originarse en algún lugar anterior o frente al húmero para que cuando se contraiga jale el húmero hacia adelante. El primer y más grande músculo que encaja con esa descripción es el pectoral mayor. Pero necesitamos ser un poco más específicos aquí porque el pectoral mayor es un músculo enorme con una amplia variedad de puntos de origen, lo que significa que tiene una amplia gama de movimientos que puede realizar. De hecho, el pectoral mayor en realidad se divide en 3 porciones distintas. Está la porción clavicular en la parte superior, también conocida como la parte superior del pecho, y se llama clavicular porque se origina a lo largo de la clavícula o hueso de la clavícula. Luego está la porción esternal, también conocida como la parte media del pecho, que es la más grande de las 3 cabezas y se llama esternal porque se origina a lo largo del esternón, junto con el cartílago de las costillas 1 a 5. Luego está la porción costal, también llamada la parte inferior del pecho y la cabeza abdominal, porque se origina tanto de las costillas inferiores como de la parte superior de los oblicuos externos y de lo que se llama la aponeurosis del oblicuo externo. Ahora veamos esto en el contexto de la flexión del hombro que ocurre durante el press de banca. Para poder flexionar el brazo hacia adelante, los músculos tendrían que estar tirando ya sea directamente desde el frente del brazo o desde el frente y por encima de él. Así que tanto la parte superior como la media del pecho están en posición de hacer eso, pero no tanto la parte inferior del pecho. Esa estaría tirando desde debajo del brazo.
Aunque es importante notar que si el brazo estuviera hiperextendido detrás de la espalda, entonces la parte inferior del pecho podría flexionarlo de regreso a una posición neutral. Y eso se volverá importante cuando hablemos de las variaciones del press de banca en un momento. Sin embargo, la parte inferior del pecho no puede ayudar en la flexión más allá de esa posición neutral, por lo que no es un agonista principal en el press de banca estándar. Así que con el press de banca estándar tenemos la porción esternal y la clavicular, o sea, el pecho medio y superior hasta ahora. Pero hay otros tres músculos que realizan la flexión del hombro. El primero es la porción anterior del deltoides, que también se origina en la clavícula y baja para insertarse en el húmero, así que también tira del brazo hacia arriba, flexionando el hombro. El segundo es el coracobraquial, que se origina en la apófisis coracoides de la escápula y baja para insertarse en el húmero, así que también tira del brazo hacia arriba, flexionando el hombro. Luego, el tercer músculo que probablemente muchos no sabían que trabaja el press de banca es el bíceps. Sin embargo, los músculos del bíceps cruzan la parte frontal del codo, así que la mayoría de la gente sabe que flexionan el codo cuando se contraen, pero también cruzan la articulación del hombro. Ambas cabezas lo hacen. La cabeza larga se origina en la parte superior de la fosa glenoidea de la escápula, y la cabeza corta se origina en ese mismo proceso coracoides de la escápula. Así que cuando se contraen, ambas también flexionan la articulación del hombro. Así que ahora tenemos 4 músculos hasta ahora que participan en el press de banca estándar, pero solo hemos hablado de la flexión del hombro. Y hay otros movimientos que son necesarios para realizar el press de banca. Uno de esos es que tenemos que llevar el brazo hacia adentro y cruzado frente al cuerpo cuando empujamos. Y eso se llama aducción horizontal. Entonces, ¿qué músculos son responsables de la aducción horizontal del hombro? Bueno, para poder jalar el brazo cruzándolo por delante del cuerpo, como sucede con el press estándar, las fibras musculares tendrían que insertarse en el húmero y luego originarse en algún lugar medial a ese punto o más cerca del centro del cuerpo. Una vez más, el primer y más grande músculo que encaja con esa descripción es el pectoral mayor. Pero esta vez, ya que las tres cabezas del pectoral mayor están posicionadas medialmente a su punto de inserción en el húmero, las tres participan en la aducción horizontal. Sin embargo, puedes ver que la cabeza esternal está posicionada directamente medial al punto de inserción. Así que la parte media del pecho es la más dominante en la aducción horizontal y soporta más carga que la parte superior e inferior del pecho. Después sigue de nuevo la cabeza anterior del deltoides. Como puedes ver, no solo está posicionada por encima del brazo y por eso tira hacia arriba, sino que también está medial a él. Así que también es responsable de llevar el brazo por delante del cuerpo en aducción horizontal. Y lo mismo ocurre con el coracobraquial, especialmente cuando el brazo está abducido. Puedes ver que el origen en la escápula es medial a su inserción en el húmero. Así que cuando se contrae, también realiza aducción horizontal. Y por último, tenemos de nuevo el bíceps, pero esta vez solo la cabeza corta. Verás que el origen de la cabeza corta es mucho más medial que el de la cabeza larga. Y de nuevo, especialmente cuando tu brazo está abducido, como sucede con el press de banca, realiza aducción horizontal, llevando tu brazo por delante de tu cuerpo. Ahora, ya teníamos todos esos mencionados, así que no hay músculos nuevos aquí. Sin embargo, es importante notar que estos músculos ahora no solo realizan un movimiento, sino 2 movimientos que son necesarios para el press de banca. Esos músculos que realizan tanto la flexión como la aducción horizontal, por ejemplo, serán trabajados más y soportarán más carga que los músculos que solo realizan un movimiento. Por ejemplo, recuerda los bíceps. Ambas cabezas realizan la flexión del hombro, pero solo la cabeza corta también realiza la aducción horizontal. Así que el press de banca estándar trabajará más la cabeza corta que la cabeza larga. Ahora ya hablamos de la flexión del hombro y la aducción horizontal, pero hay un movimiento más que hacemos en el press de banca y ese se llama protracción del hombro. Cuando haces un press, tienes que aplanar tu escápula contra tu espalda para mover tu hombro a una posición donde pueda empujar hacia adelante. Y ese aplanamiento de la escápula contra tu espalda para llevar la cintura escapular hacia adelante, eso se llama protracción. Entonces, ¿cuáles son los músculos que realizan la protracción del hombro? Bueno, para poder hacer la protracción de la escápula, el músculo tendría que insertarse en algún lugar de la escápula y luego originarse en la parte anterior o delante de ella para que cuando se contraiga, jale la escápula hacia adelante. El primer y más grande músculo que encaja con esa descripción es el serrato anterior, que es ese músculo en forma de dedos que puedes ver en el costado del cuerpo. Se origina en el costado de las costillas 1 a 8 y se inserta en la cara interna de la escápula.
así que jala la escápula hacia adelante, protrayendo el hombro. Ahora puedes exagerar esa protracción en la parte superior de un press para trabajar el serrato anterior con más intensidad, similar al movimiento de un push-up plus. Pero incluso si no lo haces, el serrato anterior sigue trabajando para jalar la escápula hacia adelante durante cualquier movimiento de press. El segundo músculo que protrae la escápula es el pectoral menor, que se encuentra debajo del pectoral mayor y se origina en la parte frontal de las costillas 3 a 5 y luego se inserta en la escápula. De hecho, justo en ese mismo apófisis coracoides que hemos visto antes, así que también jala la escápula hacia adelante, protrayendo el hombro. Así que eso nos da dos nuevos participantes en el press estándar y concluye el movimiento del hombro. Sin embargo, el press de banca es un ejercicio compuesto, lo que significa que involucra más de una sola articulación. Entonces, ¿cuál es la otra articulación involucrada? Bueno, es el codo. Cuando haces el press, tienes que extender el codo. Entonces, ¿cuáles son los músculos responsables de la extensión del codo? Para extender el codo, un músculo tendría que originarse en algún lugar por encima del codo y luego cruzar la parte posterior del codo para insertarse en el lado distal. El músculo que muchos reconocerán de inmediato para este movimiento es el tríceps. Aunque las tres cabezas tienen diferentes puntos de origen, todas están por encima del codo. Y las tres cabezas cruzan la parte posterior del codo para insertarse en el olecranon de la ulna, así que cuando se contraen extienden el codo. Y luego, el menos conocido de los extensores del codo es un músculo llamado anconio, que se origina justo por encima del codo en lo que se llama el epicóndilo lateral del húmero, y luego cruza la parte posterior del codo para insertarse en la ulna. Así que también extiende el codo. Así que ahora hemos identificado los 8 músculos principales involucrados en el movimiento estándar de press de banca. Ahora, en realidad, se vuelve mucho más complejo que eso si empiezas a considerar los músculos estabilizadores, por ejemplo, los antagonistas que también se trabajan. Sin embargo, para nuestros propósitos, solo nos quedaremos con los agonistas principales. Ahora veamos qué les sucede a esos músculos y la carga que soportan cuando empiezas a cambiar tu forma y posición. Y comenzaremos echando un vistazo a las variaciones inclinada y declinada del press de banca. Entonces, con un press inclinado, ¿qué cambia? Bueno, ahora ya no solo estás empujando hacia afuera, estás empujando hacia afuera y hacia arriba en relación a tu cuerpo. Así que los músculos que realizan ese movimiento inclinado, que nuevamente se llama flexión del hombro, recuerda, la flexión era llevar el brazo hacia adelante. Pero para empujar hacia arriba, ese mismo movimiento solo necesita continuar más allá. Así que los músculos que realizan la flexión del hombro ahora van a cargar más peso porque es más importante y tenemos que flexionar nuestros brazos hacia adelante en mayor grado con la variación inclinada. Así que echemos un vistazo más de cerca a cómo eso afecta la anatomía exactamente. Para el pectoral mayor, con el press estándar, la cabeza esternal era la cabeza dominante porque está mejor posicionada para jalar el brazo directamente hacia afuera. Sin embargo, ahora realmente necesitamos flexionar el brazo hacia arriba, así que son las fibras musculares que están más arriba en el cuerpo las que más se van a utilizar. Y para el pectoral mayor, esa sería la cabeza clavicular o la parte superior del pecho. Se origina en la clavícula y por lo tanto puede hacer el mejor trabajo al jalar el brazo hacia arriba. Así que ahora se convierte en el principal protagonista. El pecho medio todavía hace algo de trabajo dependiendo de qué tan alto sea el ángulo de inclinación, pero la parte inferior del pecho no está soportando ninguna carga aquí. ¿Y cuáles eran los otros 3 músculos responsables de la flexión del hombro? El deltoides anterior, el coracobraquial y el bíceps. Los tres se originan por encima del húmero y, por lo tanto, ahora van a soportar más carga con un press inclinado en comparación con un press estándar. Ahora veamos los protractores del hombro. Con el press inclinado, el serrato anterior sigue siendo responsable de la protracción de los hombros. Sin embargo, debido a que tiene múltiples puntos de origen en las costillas superiores que se encuentran por encima de sus inserciones en la escápula, en realidad rota la escápula hacia arriba mientras la protrae, lo que también se llama inclinación posterior. Y en un press inclinado necesitamos rotar nuestra escápula hacia arriba para poder flexionar los brazos tan alto como lo hacemos. Así que el serrato anterior trabajará más en un press inclinado y soportará más carga que en un press estándar. Como ya mencionamos, el pectoral menor también protrae la escápula. Sin embargo, debido a que sus puntos de origen están por debajo de su inserción en la parte superior de la escápula, en realidad rota y jala la escápula hacia abajo mientras la protrae, lo cual es lo opuesto a la dirección en la que necesitamos ir. Así que un press inclinado trabajará menos el pectoral menor que un press estándar. ¿Y qué pasa con el codo? ¿Cambia algo con eso? Bueno,
Si bajas la barra hasta el mismo grado de flexión en el codo, entonces el codo tiene que extenderse para volver a subir el peso en el mismo grado, en la misma cantidad. Así que en realidad nada cambia para el codo, sin importar si haces press inclinado, declinado o estándar, no importa, siempre y cuando bajes la barra hasta el mismo grado de flexión. Así que los principales cambios que ocurren cuando pasas de un press estándar a un press inclinado son que vas a trabajar la parte superior del pecho, el deltoides anterior, el coracobraquial, los bíceps y el serrato anterior más, los tríceps y el anconio igual, y la parte media del pecho, la parte inferior del pecho y el pectoral menor menos. Ahora, ¿qué pasa con una variación declinada? Bueno, ahora no estamos empujando hacia afuera y hacia arriba, ya no estamos empujando hacia afuera y en línea recta, ahora estamos empujando hacia afuera y hacia abajo, de nuevo, en relación con nuestro cuerpo, que es lo que importa cuando observamos la anatomía. Así que ahora los músculos que están involucrados en empujar hacia abajo van a estar tomando una mayor parte de la carga. Entonces, primero, ¿cómo afecta eso al pectoral mayor? Bueno, ahora necesitamos fibras musculares que estén posicionadas por debajo de sus puntos de inserción en el húmero para que puedan jalar hacia abajo y hacia afuera. Y esas serían las fibras de la porción costal o abdominal del pectoral mayor, también conocida como la parte inferior del pecho. Todos sus puntos de origen están por debajo de su punto de inserción en el húmero. Así que cuando se contrae, jala el brazo hacia abajo, convirtiéndose en el principal protagonista. En los presses declinados, con la parte media del pecho todavía algo involucrada, de nuevo, dependiendo de qué tan pronunciado sea el ángulo de declinación, y la parte superior del pecho casi no soporta ninguna carga. Sin embargo, los presses declinados también introducen un nuevo movimiento que aún no hemos mencionado, y esa es la depresión de hombros o bajar nuestros hombros. Entonces, ¿cuáles son los músculos que están involucrados en la depresión de hombros? Por supuesto, la porción costal del pectoral mayor o la parte inferior del pecho que acabamos de mencionar. Y luego, como ya hemos mencionado, las fibras del pectoral menor están posicionadas debajo de su punto de inserción en la escápula. Así que, además de realizar la protracción y la inclinación anterior o la rotación hacia abajo, el pectoral menor también deprime el hombro. Y el último cambio que produce la posición de press declinado tiene que ver con la flexión. Recuerda que con el press inclinado tuvimos que realizar más flexión que con el press estándar. Así que no debería sorprenderte que con el press declinado estamos realizando menos flexión que con el press estándar. Así que los músculos que realizan la flexión soportarán menos carga con el press declinado que con el press inclinado y el press estándar. Así que los principales cambios con la variación declinada son: trabajarás más la parte inferior del pecho y el pectoral menor, el serrato anterior, los tríceps y el anconio igual, de nuevo, siempre y cuando bajes al mismo grado de flexión en los codos. Y luego la parte media del pecho, la parte superior del pecho, el deltoides anterior, el coracobraquial y los bíceps menos. Así que ahora sabemos los efectos anatómicos y el grado relativo de carga en los músculos cuando cambiamos el ángulo del press. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos la separación de nuestras manos en la barra, tanto con una variación de agarre cerrado como con una variación de agarre ancho? Y usaremos un banco plano aquí como nuestro ejemplo, pero sepan que sin importar si es un banco plano, inclinado o declinado, los cambios anatómicos que resultan de cambiar la separación de tus manos en la barra son los mismos y se aplican sin importar el ángulo en el que esté el banco. El primer y más significativo efecto que tiene cambiar la anchura de tu agarre en la barra sobre la musculatura subyacente se puede ver al observar lo que sucede con tus codos. En la parte superior de cada repetición, mis codos están completamente extendidos tanto con la variante de agarre ancho como con la de agarre cerrado. Sin embargo, con la variante de agarre cerrado, para poder bajar la barra completamente hasta mi pecho, tengo que flexionar casi por completo mis codos. Se doblan mucho más allá de 90 grados de flexión. Y mientras más juntas estén mis manos, más flexión de codo se requerirá para bajar la barra, lo que significa que los extensores del codo tienen que trabajar mucho más para volver a subir ese peso. Y si los tríceps y el anconio están soportando más carga con un agarre cerrado, entonces hay menos carga sobre los pectorales. Por otro lado, cuando uso un agarre ancho en la barra, mira lo que pasa con mis codos ahora. No tienen que doblarse ni de cerca tanto. Incluso con la barra completamente abajo hasta mi pecho, mis codos ni siquiera llegan a 90 grados de flexión. Y mientras más separadas estén mis manos en la barra, menos se doblarán mis codos, lo que significa que los extensores del codo no tienen que trabajar tan duro para extender los codos. Y si los tríceps y el anconio no están soportando tanta carga en esa posición, ¿a dónde va la carga? Bueno, para responder completamente a eso, necesitamos entender el segundo efecto más importante que tiene cambiar el ancho de tu agarre en la barra, y eso tiene que ver con el equilibrio entre la flexión y la aducción horizontal. Recuerda, un press estándar requiere tanto flexión
que es llevar nuestro brazo hacia adelante y hacia arriba, como aducción horizontal, que es llevar nuestro brazo hacia el centro de nuestro cuerpo. Bueno, mira lo que pasa cuando uso un agarre cerrado en la barra. De repente, casi no hay aducción horizontal en el movimiento porque mis brazos ya están cerca de mi cuerpo. Así que todo el peso que se movería con la aducción horizontal ahora recae completamente en la flexión. Y por otro lado, con un agarre ancho, ahora se requiere mucha más aducción horizontal debido a lo desplazados lateralmente que están tus brazos, y se requiere mucha menos flexión en esa posición. Ahora hay otras diferencias sutiles entre cómo las variaciones de agarre cerrado y ancho afectan la musculatura subyacente. Por ejemplo, si tiene un efecto en la hipertrofia específica de ciertas regiones, y pondré un enlace en la descripción del video a un video donde explico eso con más detalle. Pero lo más importante aquí es, primero, un agarre cerrado pondrá más carga en los flexores del hombro, mientras que un agarre amplio pondrá más carga en los aductores horizontales del hombro. Y como ahora sabemos exactamente qué músculos son responsables de esos movimientos, podemos ser más específicos al observar las diferencias entre ambos y decir que un agarre amplio trabajará más la parte inferior del pecho que un agarre cerrado, y un agarre cerrado trabajará más los bíceps que un agarre amplio. Además, aunque el deltoides anterior se trabaja con ambos movimientos, actúa más como flexor que como aductor horizontal. Así que solo ten en cuenta que un agarre cerrado también trabajará más el deltoides anterior que un agarre amplio. Y 2. Usar un agarre cerrado pondrá más carga en los tríceps y el anconio y menos en el pecho, mientras que un agarre amplio pondrá más carga en el pecho y menos en los tríceps y el anconio. y de hecho, puedes manipular aún más esa diferencia entre la carga en el pecho y los tríceps cambiando el punto del pecho al que bajas la barra. Si bajas el peso muy abajo en tu pecho, entonces tus codos no se doblan tanto y trabajarás más el pecho y menos los tríceps. Pero si bajas la barra más arriba en tu pecho, tus codos tendrán que doblarse mucho más, así que trabajarás más los tríceps y menos el pecho en esa posición. Ahora, espero que recuerdes que te dije antes que nunca bajes el peso hasta la parte superior de tu pecho, pero en este caso está bien porque tus codos permanecen pegados a tu costado y no se abren hacia afuera. Y es esa combinación de abducción con rotación interna y carga pesada la que queremos evitar. Chicos, si realmente quieren desarrollar y fortalecer su pecho, entonces lo que necesitan es mi programa de pecho total de la serie de hipertrofia. Un régimen de entrenamiento completo de 8 semanas, lleno de más de 300 tutoriales en video detallados que incorporan lo mejor de la ciencia del ejercicio, y dedicado completamente a desarrollar tu pecho, incluyendo un gran énfasis en la hipertrofia específica por regiones, para trabajar esas áreas del pecho que son más difíciles de desarrollar. Y por primera vez, para que puedas probar la calidad de mis programas de la serie de hipertrofia, cualquiera que esté viendo este video puede probar completamente gratis el entrenamiento del primer día del programa de pecho. Simplemente haz clic en el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla o en la descripción del video abajo para comenzar hoy mismo tu prueba gratuita de este increíble programa. Nuevamente, si te gustó este video, házmelo saber dándole like, dejándome un comentario abajo, y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos futuros que voy a sacar. Si tienes algún comentario o petición de contenido, me encantaría saber qué opinas. También puse un enlace a un formulario de comentarios en la descripción del video donde puedes enviar tus solicitudes de contenido directamente a mi lista de pendientes, y sí utilizo las respuestas de ese formulario para ayudarme a decidir qué contenido priorizar. Mahalo, mis amigos, hasta la próxima.